Un tema básico, pilar fundamental en el manejo del paciente con diabetes es la nutrición. Es importante que los pacientes conozcan estos aspectos básicos de la nutrición, sobre todo que estén respaldados por estudios serios, porque muchas veces nosotros nos guiamos como esto porque me dijo un familiar, me dijo un amigo, lo leí en una revista, etcétera. Entonces, los cambios que nosotros hacemos en nuestro estilo de vida, como es alimentación, como es actividad física, como son algunos suplementos, deberían tener un respaldo, porque el no hacerlo de esta manera a veces da que mucha gente no preparada, muchas veces con fines comerciales, den información que no muchas veces es cierta y que a veces, bueno, daño no les produce solo la billetera, pero otras veces sí producen daños. Entonces, cuando nosotros hablamos de nutrición, vamos a conversar sobre un estilo de vida muy saludable. Y como voy a conversar ahora, la nutrición solo es un aspecto del manejo de la diabetes. Cuando nosotros tenemos un paciente con diabetes mellitus, vemos muchos aspectos de él. Vemos, por ejemplo, uno de los aspectos más importantes y que quizás que más se hace énfasis en los pacientes es el control de la glucosa. Y el control de la glucosa nosotros lo hacemos primero con una nutrición adecuada. Les sugerimos que hagan ejercicio, que adquieran un peso ideal o aceptable, que controlen el estrés, porque el estrés es un punto que también incrementa glucosa, y los fármacos, ¿no? Fármacos, bueno, es manejo exclusivo del médico, los medicamentos, los antidiabéticos, las pastillas, la insulina. Pero para control de glucosa intervienen muchos factores. Vemos en el diabético si hay comorbilidades, problemas de colesterol, hipertensión, alteraciones cardiovasculares. Si ya tienen complicaciones en la diabetes, si hay daño renal en la retina o presencia de pie diabético, la neuropatía en diferentes lugares. El tratamiento antiagregante plaquetario, dejar de fumar. O sea, la nutrición es un aspecto puntual en el manejo de la diabetes, pero no es el único. Pero yo sí me atrevería a decir que es uno de los más importantes. Entonces, cuando hablamos de nutrición, nosotros tenemos que pensar o ponernos en el espectro de pensar en una vida saludable, alimentación saludable, con el devenir del desarrollo de la civilización. Estas enfermedades crónicas no transmisibles se han incrementado y se han incrementado mucho por el estilo de vida no muy saludable. Vamos a conversar sobre los objetivos del tratamiento nutricional en pacientes con diabetes tipo 2. Objetivo es normalizar la glucosa, o sea, el objetivo nutricional nos sirve para normalizar la glucosa y disminuir la resistencia a la insulina, controlando el peso, sobre todo quien tiene exceso de peso, controlar lípidos a través de la alimentación, controlar la presión arterial a través de una alimentación saludable. Entonces, vamos a ir a este término, obesidad, que todos la oímos, a veces uno la considera a veces peyorativa. Por eso se podría utilizar otros términos, pero en realidad este es el término y uno de los factores de riesgo más importantes para que se desarrolle diabetes, para que diabetes no se controle y para que se presenten complicaciones de la diabetes. Entonces, si nosotros vemos a través de la evolución del ser humano, en estas primeras etapas casi no había diabetes. El individuo, su tipo de alimentación era más a cuestiones naturales. Los individuos fallecían más de accidentes e infecciones. Pero nosotros estamos acá, en que el tipo de nuestra alimentación ha variado bastante y aparecieron o prevalecieron estas enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, dislipidemia, derrames, infartos, muchos cánceres, etcétera. Herbívoros tenían gran sensibilidad a la insulina, herbívoros, y empezaron a acumular un poco más de grasa. Acá también, pero la gente era hacía mucho ejercicio, había mucha masa muscular, y como les digo, acá estamos. La gente empezó a comer más de lo que eliminaba con la actividad física o actividades que hacen perder energía, ¿no?
Entonces, acá nos encontramos y si vemos a lo largo de la evolución del tiempo, ¿qué es lo que cambió? Aumentó la comida que no era saludable y disminuyó la actividad física. No es una diapositiva hecha en el Perú, pero se podría poner acá. La mamá, el papá y los niños todos con exceso de peso, con comida no saludable. Por eso es que acá en nuestra población ya se incrementó la frecuencia de estas enfermedades. La original Coca-Cola, por ejemplo, era de 6, 7 onzas. Las de ahora son tremendos baldes de Coca-Cola. Ya subieron a 52 onzas, más de 7 veces el tamaño. Cuando se va a los establecimientos de comida rápida, tremendos vasos gigantes que dan de gaseosas, ¿no? Entonces, esto es lo que ha cambiado. Esto ha incrementado la diabetes y ha empeorado el control de la enfermedad. Esto también en los niños. Antes, de repente ya de la década nuestra, son varios de ustedes, uno estaba en la calle jugando, eso, no estaba sentado en la casa, veía televisión de vez en cuando, unas horitas, porque la televisión estaba limitada en horas. Más se la pasaba en la calle con los amigos jugando. Ahora, ¿cómo están los niños? Sentados viendo televisión, acá faltó ponerle su tablet, su celular, y cada vez vemos más obesidad en niños. Entonces, este cambio de estilo de vida que ha venido con el desarrollo, la industrialización de estos últimos tiempos, está trayendo estas enfermedades. Entonces, para controlarla no es cuestión de decir, pero me tomo mi pastillita, mejor tomo esto, la hierba que me han dado, esta vitamina, no. Es primero cambiar el estilo de vida. Actividad física, que bueno, ya saben que tienen que hacerla y será objetivo de alguna otra charla, pero fundamentalmente la alimentación, que es de lo que vamos a tratar hoy. Entonces, esta diapositiva, para que vean por qué ocurre el incremento de peso. Voy a pedir disculpas porque hay algunas diapositivas en inglés, pero igual las voy a traducir. En nuestro organismo, para mantener un peso normal equilibrado, la energía que entra debe ser igual a la que sale. O sea, mi energía me entra a través de los alimentos. Debe ser igual a la que sale, que fundamentalmente sale con la actividad física, también sale por algunos otros mecanismos del organismo, como el metabolismo basal, etcétera, ¿no? Pero acá lo que nosotros podemos manejar es el ejercicio, porque nuestro metabolismo basal y nuestro gasto de energía interna es inherente a uno no la puede manejar. Entonces, cuando entran 1000 calorías al cuerpo, deberían salir 1000, porque si entran 1000 y salen 500, empieza a haber un exceso de energía. Y esa energía nosotros no la, ese exceso de energía que no gastamos no sale espontáneamente con la orina, la deposición, el sudor, no. La acumulamos y se acumula en forma de grasa, de adipocito. Y empezamos a formar grasa en el abdomen, bueno, y en las zonas peligrosas, ¿no? Bueno, en todo el cuerpo. Eso es lo que ocurre con la obesidad. Empieza a entrar gran cantidad de energía y calorías, papa frita, gaseosa, un montón de arroz, mi mermelada, y estoy sentada todo el día. Con las justas voy y me muevo poquito. Entonces, lo que sale es muy poco. Entonces, este exceso de energía que entra, yo lo acumulo en la grasa, la deposito y me pongo cada vez más obeso. Entonces, para controlar el peso, ¿qué hay que hacer? Pues que este ingreso de calorías sea bajo o menor. Mi tipo de alimentación no puede tener mucha caloría, tiene que ser nutritivamente equilibrado, o sea, debo comer mis proteínas, mis carbohidratos, mis grasas buenas, pero en una cantidad adecuada que no me genere tanta caloría. Y tratar de hacer ejercicio o alguna actividad física para que mi energía que la tengo en exceso empiece a salir y esta barra empiece a equilibrarse. Este equilibrio no va a haber fórmula mágica, polvo mágico, por ahí una preparación que vaya a equilibrarla. Si yo como menos calorías y empiezo a gastar más energía, esta curva se va a enderezar y mi peso pues empezará a perder peso. Acá, digamos, la mala noticia es que mientras uno es más joven y no ha hecho muchas dietas, normalización del peso es más rápida. Pero cuando uno es mayor, hizo muchas dietas, bajó, subió, es más difícil, más lento, pero no imposible.
Y otro punto importante a tomar en cuenta es que esta alimentación saludable es de por vida. Quizás acaba mucho el error de algunas personas que dicen, pucha, y ese, mi régimen ya bajé, ya me aburrí, ahora voy a comer normal. Empiezan a comer entre comillas normal y vuelven a recuperar el peso, la obesidad, y esto se convierte en un círculo vicioso, en un yo-yo que baja, sube, baja, sube. Eso ocurre muchas veces. Entonces uno tiene que captar que mi cambio de estilo de vida, mi comida saludable, mi actividad física es de por vida. Y para que yo pueda sostener este tipo de actividad de por vida, tiene que ser agradable, tiene que gustarme, me tengo que acostumbrar y tengo que inmiscuir a toda la familia. Porque nada más me sirve yo comer saludable cuando el resto de la familia va a comer mal, pide su pizza, pide sus papas fritas, pide eso. En algún momento voy a caer. Entonces, comer saludable, que inmiscuya a todos, porque es como uno debió haber comido siempre. Lo que pasa es, como les mencioné inicialmente, el desarrollo de la civilización ha traído estas cosas, ¿no? Un poco para que tengan conocimiento, ustedes de repente han oído lo que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es la manera en que nosotros diagnosticamos la obesidad, para saber si tengo peso normal o no. El índice de masa corporal se calcula y dividiendo el peso entre la talla al cuadrado. Por ejemplo, si yo peso 100 kilos y mido 1,60 m, mi índice de masa corporal sería 39. En 39 ya estoy acá, una obesidad grado 3. La obesidad se divide en grados. Cuando ustedes vean que le ponen 1, 2, 3, 4, 5, ya saben a qué índice de masa corporal se refiere. Entonces, índice de masa corporal es peso entre talla al cuadrado. Una persona de 60 kilos, de 1,60 m, que pesa 100 kilos, tiene una obesidad grado 3 grave y probablemente ya muy cerca a lo que es obesidad mórbida. Entonces, es importante saber dónde estamos. Lo ideal sería llegar a un peso normal, entre 20 y 25, pero a veces eso no es real. Si yo peso 100 kilos, para llegar a mi índice de masa corporal, pues tendría que bajar a 65, si mido 1,60 m. O sea que tendría que estar bajando 35 kilos. A veces no es real, pero con yo perder el 10% de mi peso, o sea, llegar a 90, el metabolismo mejora mucho. El punto es bajar, no recuperar el peso que uno ha perdido, mantenerlo y con el tiempo pues bajar más lentamente. Hay gente que va de repente a algún especialista, lo bajan de peso rápidamente con pastillas, lo matan de hambre, qué sé yo, baja. Pero si no se sostiene un estilo de vida saludable, de repente a muchos de ustedes les ha pasado, vuelven a recuperar el peso. Y todavía con exceso en relación al peso que tuvieron inicialmente. Un punto importante también cuando vemos los problemas de peso es ver el perímetro de cintura. Es importante porque esto indirectamente nos dice la cantidad de grasa visceral que tenemos, y la grasa visceral es la que produce los problemas metabólicos, o sea, la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, etc. Entonces, cuando yo pierdo peso, lo que tengo que ver es que pierda centímetros en la cintura. Por ejemplo, como le digo, es un excelente marcador de la cantidad de grasa visceral intraabdominal, que es nociva. Es un marcador efectivo de la reducción de la grasa visceral. Reducir 8 centímetros del perímetro abdominal significa perder aproximadamente entre 20 a 40% de la grasa visceral abdominal. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces hay algunos pacientes que, aparte de hacer el régimen, hacen mucho ejercicio. Entonces, cuando uno hace ejercicio, aumenta la masa muscular. Entonces, al aumentar la masa muscular, ese músculo pesa más que la grasa. Entonces, si se pesan, de repente no ven una gran pérdida de peso. Pero si se miden las cinturas, sí van a ver una gran reducción. Entonces, esa persona está yendo bien. Entonces, para seguimiento, nosotros medimos esto. Las tablas dicen que los latinos, que estamos nosotros clasificados, el varón debería tener máximo 90 de cintura y la mujer 80. A veces es difícil llegar a eso. Entonces, perder por lo menos, si yo tengo 100 de cintura, perdiendo solo 8,5 significa que mi grasa visceral va a bajar
de manera importante y mis parámetros metabólicos van a mejorar bastante. Entonces, los principios para perder peso, la cantidad de energía o de calorías que yo ingiera tiene que bajar. O sea, la cantidad de alimentos que yo tenga debe ser menor, bajarla, para que siempre haya menor ingreso de calorías y mayor salida. Y para que haya mayor salida tengo que incrementar mi actividad física. Y luego ajustar ese balance para evitar la reganancia de peso. Acá muchas veces entra lo que es una nutricionista, un preparador físico para hacer el régimen, para ver que las calorías sean menores, etcétera, porque a veces pues uno no hace sabiendo, pero sí, bueno, voy a dar algunos algunos principios para que ustedes sepan qué tipos de comidas son las que deben ingerir. Muchas veces en el manejo del diabético, ustedes están siendo manejados de repente por profesionales, entra el endocrinólogo, entra el nutricionista, entra el psicólogo, el psiquiatra, muchas veces un preparador físico, entran todos ellos para mantener y controlar qué alimentos, qué energía deben de tener, etcétera, ¿no? Y el preparador físico a veces ayuda como para que uno no se lesione haciendo algún ejercicio, empezar poco a poco y mantener el ejercicio que, bueno, sea adecuado para la persona que está controlando. Era lo que les decía anteriormente. ¿Cuáles son los beneficios de una pérdida de peso? Si yo pierdo 10% del peso, tomando el ejemplo de esta persona que les digo que mide 1,60 m y pesa 100 kilos. Si él pierde 10% del peso, o sea, llega a 90, y no le digo en un mes son dos, de repente un poco más, esa pérdida de 10% del peso produce estos beneficios. Disminuye las muertes por diabetes entre 30 y 40%. Disminuye en los no diabéticos, disminuye el riesgo de desarrollar diabetes hasta en un 50%. Disminuye la hemoglobina glicosilada. Mejora mucho el perfil lipídico, colesterol triglicérido. En los usuarios de insulina descienden las necesidades de insulina. Mejora la presión arterial y mejora la glucosa en ayunas. Pero ojo, esto se refiere a una pérdida de peso por una alimentación saludable, por actividad física, porque ustedes también habrán experimentado que hay algún diabético que está muy descompensado y empieza a perder peso, no por dieta, sino por descompensación de la diabetes. Esa pérdida de peso no es saludable y no cuenta para estos beneficios. Estos beneficios se dan con una alimentación saludable. Entonces, en general, como para que lo tengan en base teórica, ¿qué es lo que hacen sus nutricionistas o sus endocrinólogos cuando le van a dar un régimen alimenticio? Primero calculan la cantidad de calorías que uno requiere. Digamos, un hombre promedio, 70 kilos, 1,72 m, puede requerir hasta 2,000 calorías. Habría que ver su actividad física, etcétera. De repente alguien que entra a régimen, de repente se le da 1,000 calorías al día o 1,500 al día. Eso ya lo establece su médico tratante o su nutricionista. Por eso la evaluación debe ser individual. Yo no voy a dar acá una dieta para decirle, hagan todos esto, porque ustedes son personas individuales y cada uno tiene sus necesidades especiales. Entonces, el especialista más o menos va a ver cuántas calorías requieren ustedes diariamente. Y de esas calorías, la mitad van a ser carbohidratos, pero los carbohidratos tienen que ser de algunas características, fibras, que tengan mucha fibra. De proteínas, 15% de total de calorías. Y entre 25 a 35% de las calorías deben ser grasas. Pero hay dos tipos de grasas, ustedes habrán oído, las grasas buenas y las grasas malas. Las buenas son la monoinsaturada y la poliinsaturada. Por eso de la monoinsaturada se dice más del 20% de las calorías y la poliinsaturada más del 10% de las calorías. Y la grasa mala, la peor, es la saturada, que debe ser menos del 7%. Ejemplo de grasas saturadas. La grasita del chancho, que nos gusta tanto. Mi fritura, en mi papa frita. Mi tocino, generalmente de origen animal. Por eso se evita frituras. Por ahí me gusta comerme en la calle a una salchipapa. Eso es full grasa saturada. ¿Qué son grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas? Generalmente de origen vegetal, pero algunas poliinsaturadas son de origen animal, por ejemplo, los pescados. A veces se les sugiere comer pescados, caballa, bonito, salmón. Esas tienen mucha grasa poliinsaturada. Y monoinsaturada también se les ha dicho muchas veces come palta, come aceituna, come frutos secos. Esas son grasas buenas. El resto de grasas de origen animal que uno fríe, también dicen el aceite de palma,
o el aceite de coco son saturadas. Entonces, esas grasas malas tienen que ser lo mínimo. Los carbohidratos, la mayoría de carbohidratos buenos provienen de los alimentos integrales o de algunas frutas, de algunas verduras, etcétera. La fibra, 20 o 30 gramos al día, que es buena, fundamentalmente en frutas, verduras, en la cáscara de algunos cereales, ¿no? Proteínas, fundamentalmente, ahí son de origen animal, pollo, pescado, pavita, para que no tengan mucha grasa. O también hay proteínas de origen vegetal, que comen mucho los vegetarianos, ¿no? La soya, etcétera. Y el nivel de colesterol que uno debe comer de los alimentos tiene que ser muy bajo, ¿no? Menos de 200 miligramos al día. Por eso nos ayuda mucho el nutricionista, porque el régimen que les van a dar o que les van a sugerir, ella lo fabrican o lo elaboran utilizando estos principios, ¿no? Fibra, por ejemplo, salvado de trigo, les dicen su fibra, y eso mejora mucho el estreñimiento. Entonces, en base a esto, preparan la alimentación. Las asociaciones de diabetes y de hipertensión dan recomendaciones dietéticas para que en general uno coma, o sea, la traducción de esto ya en alimentos. Incremente su consumo de frutas, de vegetales, de granos, de lácteos descremados, de pescado, de legumbres y de carnes magras, o sea, sin grasa. Limitar la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos trans, colesterol, sustituirla por grasa poliinsaturada de vegetales, pescado, legumbres y nueces. O sea, los alimentos ricos en grasas saturadas son los sabrosos, los que nos gustan, ¿no? Mi papa frita, el cuerito del pollo a la brasa, mi mayonesa. Los ácidos grasos trans fundamentalmente es una grasa sólida de origen industrial, por ejemplo, las margarinas, que no se recomiendan mucho. Como comentamos en alguna charla previa, limitar la ingesta de sal a 6 gramos al día, que viene a ser una cucharadita durante todo el día. Y limitar la ingesta de alcohol en mujeres a no más de un trago al día y en varones no más de 2 tragos al día, ¿no? Un trago más o menos, una cerveza, vino, una copita, etcétera, que eso lo conversamos la vez pasada. Personas que tienen riesgo de alcoholismo, pues deben evitar esto. Entonces, ¿cuáles son nuestras metas a cumplir cuando vamos a dar un plan de alimentación? Dar las calorías necesarias. Si requiero 1000 porque estoy subida de peso y me van a bajar, darle 1000. Que la comida tenga un aspecto agradable. Porque cuando me dan por ahí una mazamorra de comida y solo de mirarla se me fue el hambre. Que tenga buen sabor y que nutricionalmente sea adecuada. ¿Para qué? Para que yo pueda mantener este régimen de alimentación. Muchas veces la mitad de la comida entra por los ojos. Uno ve un plato delicioso, se le abre el apetito y de repente está horrible, pero ya el buen aspecto da mucho apetito, entonces hay que comerlo porque sucede lo contrario. De repente es una comida muy rica, muy saludable, pero tiene un aspecto no muy agradable. Entonces a uno ya se le quita la gana de comer. ¿Por qué tener esto? Porque este tipo de alimentación es de largo tiempo o de por vida. Entonces, para que nosotros sostengamos este tipo de alimentación, tienen que tener estas características. Otro punto importante es respetar costumbres. Si yo estoy acostumbrado a comer cierto tipo de comida, respecto a mi alimentación, de repente con eso me regulan mi comida. No me van a dar comidas medias raras que nunca en la vida he oído, porque dice la revista, etcétera. Ver la situación económica. Obviamente yo te puedo decir, ponte salmón todos los días, pero el salmón está caro, de repente hay otro pescado más barato. Entonces, hay que ver eso, que te produzcan saciedad. No me van a dar un régimen que al acabar el plato ni me entero que había almorzado, ¿no? Y mantener el peso lo más cercano posible al peso ideal. Con todos estos ítems, se supone que la nutricionista o el médico que va a ver la parte de alimentación tome en cuenta para elaborar su régimen alimenticio, ¿no? No va a dar una dieta, pues, rara, sin alimentos que no sean fáciles de conseguir, que uno nunca ha visto por ser muy sofisticado, no. En base a esto, uno prepara el régimen de la alimentación porque va a ser una alimentación de largo plazo o de por vida. Entonces, hay que cambiar hábitos, pero la alimentación tiene que tener estas características. Otro punto importante a tener en cuenta es el índice glicémico. ¿Qué es el índice glicémico? Es qué tan rápido a uno le sube la glucosa después de comer cierto alimento.
Por eso es que a veces uno dice, uy, no comas arroz que te sube más que el fideo. Entonces nosotros sabiendo qué te sube más la glucosa, uno va a limitar los alimentos que tengan un índice glicémico muy alto y va a elegir los que tengan un índice glicémico más bajo. Cuando uno ingiere alimentos, ocurre eso normalmente. Yo acá como un alimento, mi almuercito, empieza a subir la glucosa, no me debe pasar 140 y a las 2 horas ya debería estar normal. Eso es el índice glicémico. ¿Qué tanto te sube la glucosa? Los alimentos que tienen alto índice glicémico, en el diabético la glucosa se va muy arriba. Entonces hay que evitar esos alimentos. ¿Qué factores influyen? Hay varios factores. Por ejemplo, acaba un poco los errores que dicen, come zanahoria, no come zanahoria. ¿Te sube, no te sube? Por ejemplo, ahí influye la cocción. Una zanahoria cruda no sube tanto la glucosa como una cocida. Entonces, algunos alimentos no hay que cocerlos mucho o si se puede tratar de comer lo crudo, se puede comer crudo, porque van a elevar menos la glucosa. El contenido de fibra, de lípidos, todo eso puede variar. Por eso le digo, esto es conocimiento de nutricionista para indicarles qué tipo de alimentación y cómo prepararlo para que no eleva mucho la glucosa. Algunos ejemplos de índice glicémico de algunos alimentos. Por ejemplo, soya está en 18, una pizza con todo 60, las papas 70. Y acá tenemos ejemplos de algunas frutas, melón, sandía, arroz, galletas, lentejas, etcétera. Pero no puedes decir, uy, la lenteja tiene poco, me voy a comer mi platazo gigante de lenteja. No, todo con moderación. O también el ejemplo, la sandía tiene alto, no se puede comer sandía. Van a ver que sí se puede comer sandía con el siguiente ejemplo. Pero ya ustedes conocen cuál es el índice glicémico de diferentes alimentos. Si ustedes no lo conocen, pues no tendrían por qué conocer. El nutricionista estudia 5 años para saber exactamente todo esto que les estoy dando. Es un poco para ver qué cantidades comen. ¿Por qué? Porque depende de la composición del alimento. Si una sandía tiene alto índice glicémico, pero tiene muy poca cantidad de carbohidrato, entonces 100 gramos de sandía no les va a subir mucho la glucosa, pero media sandía sí. Porque no decir, ay, me he hecho que sí puedo comer sandía, me como una. No. Acá también hay ejemplos de otros índices glicémicos en diferentes alimentos, ¿no? Azúcares, frutas, piña, pasas, mango, banana, kiwi, etcétera. Las cereales, centeno, trigo, no tienen mucho. Panificados y pastas, el pan lo tiene muy altísimo, de repente los fideos menos, pero no por tener menos uno puede comer un montón. Tiene que escoger. Porque alimentos con índice glicémico bajo producen saciedad, benefician al peso corporal y disminuyen la grasa corporal y pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Pero aparte de índice glicémico hay que ver otro término, que es la carga glicémica, que es lo que les decía el ejemplo de la sandía. La carga glicémica es la carga de glucosa que tiene cierto alimento y se calcula utilizando esa fórmula, ¿no? Índice glicémico más gramos de carbohidrato de la porción por 100. Por ejemplo, hablando de la sandía tiene un índice glicémico alto, vimos que tenía 72. Sin embargo, tiene una carga glicémica muy baja, 4.32, utilizando la fórmula. Entonces, yo podría comer sandía, sí, porque tiene una carga glicémica muy baja. Lo que importa ahí es la cantidad, porque un trozo de 100 gramos de sandía no me va a subir mucho la glucosa, pero como le digo, si me como de repente 500 gramos, ese es el problema. Entonces, por eso en alimentos hay que respetar mucho las cantidades que nos dan. No puedes comer sandía porque te sube, sí puedes comer sandía porque te baja. Por ejemplo, el índice glicémico también de las habas tiene un índice glicémico bajo. ¡Ay, qué bueno! Puedo comer mi mote de habas, qué rico las habas. Pero si se consume una cantidad demasiado grande, la haba tiene mucho carbohidrato, mucha carga glicémica, diré. Entonces, si yo como una cantidad grande, mi carga glicémica va a elevar. Entonces, yo teniendo un índice glicémico bajo, pero una carga glicémica alta, no puedo comer la cantidad que quiera. Por eso es que a veces hay dudas que dice, ¿puedes comer o no puedes comer? En general, nosotros como ustedes no van a estudiar ni ver esto, tener en la cabeza, significa que cuando coman algo de este tipo de alimentos, limítense mucho en la cantidad que se les dice. No, ay, la mandarina me gusta porque está haciendo mucho calor, me comí 1 kilo. Ahí van a ver cómo la
a las 2 horas la glucosa voló hasta el cielo. La carga glicémica baja adecuada es menos de 10. Entre 11 y 19 es mediana y más de 20 alta. Y cuando uno come muchas habas, miren, hasta 21, una carga glicémica alta en un alimento que no tenía mucha carga glicémica. En cambio, sandía, sus 100 gramitos de sandía no tenían mucha carga glicémica, tenían menos de 10. Entonces, este concepto es importante para que ustedes vean que hay alimentos que sí pueden comer, pero no pueden exagerar en la cantidad. Si no, su respuesta a la ingesta de este alimento, de 2 horas después, va a ser alta. Mucha gente dice, el arroz me sube mucho, el arroz me sube poco. El arroz tiene una carga glicémica alta, hemos visto. Entonces, importa mucho la cantidad que coman de arroz. No tanto como no me eleva mucho, etcétera. Entonces, uno se puede acostumbrar a comer alimentos en cantidades adecuadas, ¿no? 56. No hay mucha la diferencia. Y yo también les digo, de manera práctica, ustedes quieren saber qué tanto les eleva la glucosa a algún alimento. Yo les digo, después de comer algún alimento en el que ustedes tengan duda, a las 2 horas mídense la glucosa con su glucómetro. Vean cómo está. Menos de 140, perfecto. Hasta 180, bueno, hay que observar eso. Más de 180, pésimo. Eso es en general, pero esos valores habría que individualizarlos de acuerdo a la persona. Si es una persona joven, recién diagnosticada, menos de 140 yo no le acepto más. Si es una persona que es mayor, con mucho tiempo de enfermedad, con mucha comorbilidad, le podría aceptar hasta un 180. Por eso el tratamiento debe ser individualizado. Yo no puedo dar una receta general acá para ustedes. ¿Cuáles son en general alimentos con bajo índice glicémico? Que significa que los pueden comer con más libertad, pero no significa cualquier cantidad, tiene que ser una cantidad controlada. Lentejas, la mayoría de frutas y verduras, leche, avena. Alimentos con un índice glicémico intermedio, pan de centeno, algunos arroces, plátanos, pasa, uvas. Índice glicémico alto, el puré de papas, papas asadas, cereales procesados, esos que vienen en caja, que son ricos, que tienen inclusive un poco de azúcar, pan blanco, arroz blanco. Entonces, esto tienen que tener en cuenta cuando eligen su alimentación. Uy, me pusieron arroz en la invitación, ¿qué voy a hacer? Bueno, ni una cucharada, comeré ahí un poco y punto, se acabó. Y voy a ver que la glucosa no se me altera si me como la mitad del plato que me ponen. Las dietas que tienen un bajo índice glicémico promueven la alimentación sana, aumentan la ingesta de la fibra, mejoran el apetito, mejoran los niveles de glucosa, de colesterol, ayudan a perder peso y da un enfoque más integral para el manejo de la diabetes tipo 2. Bueno, desventajas son pocas, pero vamos a resumir. A veces es difícil manejarlo porque uno no puede estar recordando, pero dándose una idea general y cumpliendo el régimen que le ha dado y este principio de que pueden elegir poca cantidad, etcétera, y medirse glucosa 2 horas después de comer alimentos, pueden darles alguna idea de cómo está yendo la persona. Un concepto que también tienen que saber es el concepto de intercambio de alimentos. Cuando les dan un régimen y le ponen un alimento que ustedes no tienen y dicen, ¿y ahora qué como? Uno puede sustituirlo por algún otro alimento que tenga las mismas características, ¿no? Entonces, cada grupo de alimentos tiene su valor de carbohidratos, su composición alimenticia, etcétera. Entonces, este intercambio de alimentos, ustedes no tienen por qué saberlo, estudiarlo, pero sí se los podría dar su nutricionista. Entonces, una rodaja de pan, por ejemplo, ustedes no lo van a dar por mantequilla. Una rodaja de pan de repente lo puedo cambiar por una tostada, por alguna galleta sin azúcar, etcétera, ¿no? Entonces, eso se lo da su nutricionista. Se pueden intercambiar carbohidratos, cereales, grasas, proteínas, leche, frutas, etcétera, ¿no? Pero ese conocimiento lo tiene su nutricionista. Por ejemplo, en el desayuno, un vaso de leche, le pueden dar, en lugar del vaso de leche, un huevo, una taza de cuáquer o frutas, una taza de quinoa, 2 jamonadas, un vaso de yogur, un vaso de queso fresco, etcétera, ¿no? Entonces, esto fundamentalmente, este intercambio, se lo podría brindar su nutricionista. Por si acaso ustedes no tengan en casa, bueno, no tengo esto, pero puedo reemplazarlo por este tipo de alimento.
Hay un concepto también que se llama alimentos de emergencia. ¿Qué significa? Que me estoy muriendo de hambre y si no me agarran me como el frigider y la despensa enterita. Pero entonces hay alimentos que, digamos, pueden servir para ese momento de ansiedad, sobre todo al inicio de un régimen, que quiero bajar mi ansiedad por comer. Primero, los alimentos se tienen que comer sentado, tranquilo, masticando lento, porque quien come rápido, pasó rápido y al cerebro no llegó la información de que ya comió y quiere seguir comiendo. Alimentos de emergencia que pueden usarlos una vez al día, no estar comiendo emergencia todo el día porque si no, no van a bajar de peso. Una papa sancochada, medio choclo, un huevo sancochado, 3 claras de huevos, 5 aceitunas, que no tenga presión alta, infusión, queso fresco, atún, palta, etcétera. Una serie de alimentos de emergencia que se los debe dar su nutricionista porque no todos pueden usar esto. Si tengo hipertensión, yo no te voy a dar aceituna, no te voy a dar maní tostado con sal, etcétera, ¿no? Entonces, este es otro concepto que ustedes deberían preguntar. Menú de intercambios, bueno, en el intercambio yo no voy a dar galletas, torta, gaseosa, jugo, todo lo que tiene exceso de azúcar. Algunas frutas con alto índice glicémico, mucha carga de carbohidrato, hay que tener mucho cuidado, pero no están prohibidos. Hay que elegir una variedad de alimentos saludables, cantidades moderadas, comidas con poca grasa, comer regularmente durante el día y permanecer activo en ejercicio, no sentado en internet, en la tele o con el celular. Bueno, esta sí es una diapositiva en inglés, o sea, se la voy a traducir con las disculpas pertinentes, pero este es un estudio que se hizo respecto a un concepto que mucha gente tiene y a veces hay confusión. Hay, de repente ustedes, algunas les han dicho, coma una vez al día, coma 2 veces al día, coma 5 veces al día, coma 6 veces al día. Entonces, ¿cuántas veces al día voy a comer? El concepto de comer desayuno, almuerzo y cena y un snack a media mañana, a media tarde, salió porque las insulinas, sobre todo las que se utilizaban antes, y bueno, mucha gente las sigue utilizando ahora por cuestiones económicas, podían producir algo de hipoglicemia. Entonces, yo me ponía mi insulina NPH en el desayuno, a las 8 de la mañana y almorzaba a la 1 de la tarde. Entonces, insulina de repente a las 10, 11 de la mañana puede ser que me baje la glucosa y se produzca una hipoglicemia. O de repente a media tarde o al ponérmela en la noche. Entonces, por eso se daban snacks muy frecuentes para evitar la hipoglicemia. Ese concepto no tendría validez si se utilizan las insulinas que no producen hipoglicemia o medicamentos que tienen bajo riesgo de hipoglicemia, que son los que ahora tendemos más a utilizar. Claro que todavía se sigue utilizando la glibenclamida, que es bastante barata, por eso se utiliza sobre todo en hospitales del Ministerio de Salud, y a veces producen esto. Pero acá se hizo un estudio en el que se evaluó a 2 grupos de diabéticos, a uno se le dieron 1.500 calorías a los 2 grupos. Al grupo A se le dio 2 comidas al día, mañana y noche, y al grupo B 6 comidas al día, desayuno, almuerzo, cena e intermedios, con la misma cantidad de calorías y para ver quiénes estaban metabólicamente más controlados. El de 2 comidas desayunaba entre 6 a 10 y almorzaba entre 12 y 4. Y el de 6 comidas, su desayuno 6 a 8, su almuerzo 11 a 1, su cena 5 a 6. Y en el intermedio comía su refrigerio entre 8 a 10, otro refrigerio entre 2 a 3 y una pequeña cenita entre 8 a 9. O sea, comía 6 comidas al día, la misma cantidad de alimentos. O sea, uno la dividió en 6 veces y el otro solo en 2. Y los estudios acá demostraron, bueno, estos son grupos similares, que el que comió 2 comidas al día tuvo mejor baja de peso, bajó más la glucosa en ayunas, mejoró la sensibilidad a la insulina, mejoró la hemoglobina glicosidad y los lípidos. Entonces, acá se vio que estos datos sugieren que no se debería comer muchas veces al día. Nosotros, nuestra costumbre es comer 3 veces al día, ¿sí? Podríamos comer desayuno, almuerzo y cena. Este estudio dijo 2, pero bueno, a veces nuestra costumbre no da para comer 2. Pero el concepto de comer varias veces, que a veces lo tienen algunos profesionales que dicen come, 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 no es muy saludable, sobre todo si no hay riesgo de hipoglicemia. Por eso, esta frecuencia de comidas, de acuerdo a su medicación y a sus características, se la tiene que individualizar el médico tratante. Menos frecuencia de comidas, mejor control metabólico. Y esta frecuencia de comidas, ¿cómo debe de ser?
Esto también es en inglés, pero se la traduzco. Desayuno como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. O sea, la mayor cantidad de calorías en el desayuno o en el almuerzo. Y en la noche muy ligero. Y a veces ocurre con nosotros lo contrario. Desayunamos, por acá pasó, porque salimos a trabajar, no tenemos hambre, no tenemos tiempo. Almorzamos, por ahí algo que nos mantenga y vamos en la noche a comer todo lo que no comimos al día. Y no paramos de abrir el frigider, de prepararnos, etc. Y esto metabólicamente es muy dañino. Entonces hay que darnos nuestro tiempo para sentarnos a desayunar. Bien, almorzaremos de acuerdo a nuestro trabajo, qué sé yo, más o menos, pero en la noche no debemos ir a comernos todo el frigider, porque metabólicamente nos va a dañar. Desayuno poquito, almuerzo más o menos y en la noche un montón, produce esta figura. Desayuno importante, almuerzo moderado y en la noche poco, es un gráfico interesante, como para que recuerden. Entonces, nuestra comida tiene que modificar nuestros hábitos, tener una dieta balanceada, baja en calorías. Y otro punto importante que ustedes tienen que conocer las etiquetas. Reconocer qué alimentos tienen más calorías y más cantidad de azúcar. Se dice que hoy día consumimos 30 veces la cantidad de azúcar que se consumía hace 200 años. Y entonces hay que ver un plan para reducir la cantidad de azúcar. 4 gramos es una cucharadita de azúcar. 20 calorías. Y una gaseosa de 40 gramos, tiene 40 gramos de azúcar, o sea, 10 cucharaditas de azúcar. Por eso es que dice, ay, no, hace calor, ahora en el verano mi gaseosita. Miren toda la cantidad de azúcar que se están tomando. Y cuando se mide la glucosa van a ver por qué volaron. Y mucha gente en el verano debuta con diabetes, porque ustedes conocen los síntomas de la diabetes. Mucha sed, mucha orina. Entonces, tienen sed, y en lugar de tomar agua, se mandan sus gaseosas y acaban en la emergencia con un coma hiperglicémico. Los edulcorantes, bueno, acá diremos, son menos nocivos que el azúcar, obviamente, pero no son inocuos, pueden subir algo de glucosa. Entonces, yo personalmente los indico cuando la diabetes está controlada y no en todos los alimentos del día. En algo en especial si puedes usarlo, pero no en los 2 litros de líquido que deberías tomar al día. Vamos a hablar ahora para ver etiquetas, para ver algunos alimentos. Por ejemplo, el pan. Tengo diferentes calorías en 100 gramos de pan. Vemos la cantidad de carbohidratos que tienen y vemos la cantidad de fibra. Y si yo quiero ver, el pan árabe tiene pocas calorías, poco hidrato de carbono y poca fibra. ¿Por qué? Porque es un pan que solamente es cascarita. Arriba, abajo, y si es integral, mejor. Este sería el más saludable. Tiene más fibra y tiene menos calorías. Por ahí el francés tiene poca fibra, pero bueno. El serrano tiene más calorías, pero tiene más fibra. Y el pan de yema prohibido. Un montón de calorías, un montón de hidrato de carbono y poca fibra. Entonces, yo elegiría o un árabe o un francés que le quito toda la miga dentro de mi régimen. Esas barras nutritivas que a veces dicen, cómete tu barrita, una barrita nomás tiene 162 calorías. Y si yo pongo el ejemplo, por ejemplo, para bajar de peso, no les digo todos ustedes porque eso se tiene que individualizar, tienes que comer 1000 calorías al día. 200 en la noche y 400 en el desayuno, 400 en el almuerzo. Esta barrita nomás ya está en 150 y me limita. Y si veo, tiene una carga bien elevada de carbohidratos, de sodio, una carga baja de fibra. Entonces, esto es para los deportistas jóvenes, sanos, que no están comiendo bien, no para una persona diabética que desea bajar de peso. O yo veo, por ejemplo, las etiquetas. Yo voy a leer una etiqueta de leche, Gloria. Me dice, un vaso de una porción tiene 250 calorías, de 250 mililitros, diré, es una porción. 250 mililitros es un vaso o una taza. Esta caja trae 4 tazas, 4 porciones o 4 tazas. Y si yo veo la caloría por 100 mililitros es 60, pero yo no voy a ver 100 mililitros si me tomo una taza, yo tengo que ver por 200. Por 200 mililitros tiene 152 calorías.
Ya si quiero ser más exhaustivo, veo las proteínas, los carbohidratos, la grasa, el calcio, etcétera. Pero me voy a las vitaminas, etcétera, pero me voy a fijar en las calorías. 250 mililitros tiene 152 calorías. Si yo veo este soalé, leche soya, etcétera, 100 mililitros, la porción es 250, esa de acá. 147 calorías. O sea que si yo calculo, está parecida esta gloria a esta soalé. No, por eso ustedes lean la etiqueta, porque, uy, tiene 59, no, pero 59 es 100 mililitros. Mi porción, mi taza son 250, esto es lo que tiene. Tiene esto de carbohidratos, tiene calcio, etcétera. Por acá voy a ver otra leche. Esta, por ejemplo, una porción de esta leche super light tiene 82 calorías. Entonces, yo quiero bajar calorías, voy a elegir esta que tiene menos. Y si yo veo la cantidad de calcio, fósforo, 272, 241 tiene esta. Y esta tiene 290 y 250. O sea, calcio tiene parecido. Pero las calorías son bajas porque le quitaron la grasa. Desgraciadamente estas son un poquito más caras, pero si yo estoy en un plan de bajar de peso, tengo que utilizar las leches descremadas. Por eso decimos los lácteos descremados, leche sin grasa, queso fresco, etcétera. Yo veo este yogurcito, un vaso de 200 cc, tiene 198. Entonces, a veces la gente se lo toma como rapidísimo. Y en esto nomás, casi 200 calorías, ya. Un poco más la mitad de mi desayuno, me lo pasé. Aparte que tiene bastante azúcar. El dietético, bueno, el dietético no tendrá azúcar, pero también tiene calorías. Yo de yogur prefiero el natural. Y a ese lo mezclo con mi fruta. Estos son los cereales que nosotros hablábamos. Porción una taza, 32 gramos. Contenido aproximadamente 16 tazas. Sin leche, 130. Con media taza de leche, 170. Entonces, con esto yo veo que estos, bueno, no tiene tanta caloría, pues si vamos a comer uno de estos, pues no me voy a comer pan. Y el pan hemos visto inicialmente que tiene menos caloría. Acá hay otros cereales con sabor a chocolate que bien rápido se lo damos a nuestros niños. Miren las calorías que tiene. También está elevado. Esto es lo que ustedes tienen que ver. ¿Qué cantidad y cuántas calorías tiene? Como para escoger, digamos, entre esta marca y otro, voy a ver cuál tiene menos grasa, cuál tiene menos caloría, quién tiene menos azúcar, etcétera, y ahí escojo. Igual en las galletas puedo hacer lo mismo. Estas light que uno dice de agua, usted doctora, si solo tomo mis galletas de agua, como que el nombre es medio engañoso, ¿no? Calorías, 100 gramos, bueno, una porción, 110 calorías, o sea que tan de agua no son. Por eso es que hay que leer la etiqueta. A veces ese nombre, pucha, a mí me parece que tomo esta galleta y me voy a volver plumita, ¿no? Porque no voy a subir nada, pero no son tan ciertas. Nosotros cuando vemos nuestros alimentos, esto ya se lo da la preparación del nutricionista. Por ejemplo, un plato de ensalada, 67 con su composición. Unos espárragos, 89. Por eso en el régimen damos una ensalada de frutas, por acá nos subió a 159, pero de repente las puedo comer. De repente lo divido en dos y me las como. Igual tenemos manzanas, esta bebida que voló también casi 100 calorías en esta bebida, prefiero tomar mi agua. Unos tamalitos, qué ricos, casi 300. Entonces tengo que cuidarme lo que como, medio tamal y punto para darme el gusto. En cambio esta ensaladita, full tomates 47. Una sopita que tiene mucho carbohidrato, casi 300. Esto es lo que maneja su nutricionista. Este gráfico es un poco un estudio que se hizo con dietas supervisadas y una dieta que solito uno se la lleva. Cuando uno está supervisado y controlado de diferentes maneras, el peso va mejor. Por eso muchas veces nosotros, si se puede, pedimos apoyo nutricionista. Porque a veces como el endocrino van 2, 3 meses, pero si estoy muy subido de peso, es mejor que me supervisen, me controlen, porque si nadie me controla ni me mira, de repente no lo hago bien y no bajo bien de peso. Este platito ya se los mencionaron varias veces. Mitad verdura, cuarta parte carbohidrato y cuarta parte proteína. Verduras, cereales o carbohidrato, proteína. Mi ensalada, mi arroz y mi pollo.
Bueno, estas diapositivas son cortesía del doctor Elar Manrique, que sacó un libro bastante interesante con nuestra dieta, lo que comemos normalmente. Miren cómo es el plato. Mitad verdura, proteína y carbohidratos. Tallarín, pollo, mi ensalada. Un cuisito, mi ensalada y mi papa. Poquito de verdurita, mi ensalada y mi pescado. Mi chanchito al horno que le quité toda la grasa, un poquito de mote y mi verdura. Mi palche, mi ensalada y mi yuca. De las cantidades, más o menos semejan al plato. Incorrecto. Mi tremendo camote, mi humita y mis habas y un pedacito de carne. Hemos visto que habas tienen harto glicémico. Correcto, solo escogieron un carbohidrato. O sea, su cusitos, ensalada y de repente un camote. Su papa frita, mayonesa, su ketchup y una tira de ensaladita, que casi ni se ve. Esto es lo que nosotros comemos en la calle, ¿no? Bastante pechuga de pollo a la brasa con mi papa frita, con las salsas y por ahí 3 lechugas que salen. En cambio, uno puede comer una pechuga que le quita toda la grasa, su papa sancochada y su ensalada con el aliño preparado en casa. Por acá mi casi media taza de arroz con mis frijoles, mi zarcita, un pedazo de carne. Entonces sí puedo comerme mi carne con algún frijol, pero una ensalada mucho más grande. Entonces hay que variar el plato. La mitad del plato deben ser verduras. Las verduras ustedes las cambian, etcétera. Bueno, estos son los menús de emergencia que ya hablamos. Hay que ver también el contenido de fructosa de algunas frutas que ya sabemos que tienen fructosa en diferentes cantidades, pero en frutas no vamos a hacer mucho problema. Lo único que vamos a decir, no exagere las cantidades de fructosa o de frutas que coma. La fructosa también, si ustedes ven las etiquetas, se utiliza para preparar algunos alimentos como galletas, gaseosas, jugos, refrescos. La fructosa de estos bocadillos es mala. Entonces, cuando ustedes vean acá dice mi jugo en manzana, tiene fructosa, qué rico, no. Mejor se come su manzana, no esté comiendo esas cosas. O la galleta, la fructosa de acá no es muy buena. Elegir la de las frutas. A veces dice, es torta para diabético con fructosa, no es muy saludable. La fructosa, elijan la de las frutas, es más saludable. Esto ya lo conversamos. Entonces, resumen. El control dietético de la diabetes exige una evaluación individual. No podemos dar recetas generales. Cada uno, de acuerdo a sus características, sus niveles de control, su peso, etcétera, se le hace su régimen individual. La alimentación debe ser controlada, sobre todo si uno no se adapta o no funciona bien. Para la baja de peso hay que ser realista, con el ejemplo inicial que les di. Peso 100 kilos, mido 1,60 m, voy a llegar a 65. A veces eso no es muy realista. Mi meta inicial será perder 10%. El resto ya lo trataré con mi médico tratante. Controlar la hemoglobina glicosilada, los lípidos, la hipertensión, que ya lo hace su endocrinólogo, incrementarlo a fibra, escoger alimentos con bajo índice glicémico, adaptar la medicación o la insulina a los patrones de alimentación y evitar comer muchas veces al día. 2, 3 veces, salvo que su médico específicamente se lo indique, ¿no? Pero generalmente la indicación de fraccionar la alimentación en varias veces al día es cuando hay riesgo de hipoglicemia, o por la medicación o por alguna característica en especial. Si no hay eso, máximo sus 3 veces al día. Esos snacks intermedios a veces no se pueden generalizar. Enfoque conductual, dar asesoramiento para el control dietético, incluye identificar los obstáculos que dificultan el cambio. Control dietético, preferencias, patrones alimentarios, estilo de vida, cultura, aspectos sociales, actividad física. Esto lo debe ver su nutricionista para hacerle el régimen, qué cambios o qué hacer para que uno se adapte a la alimentación y la siga. Muchas veces necesitamos apoyo psicológico, porque en la cabecita no me entra todavía el controlarme cierto tipo de alimentos. Entonces, eso tengo que aprender a controlarlo y necesitamos un apoyo de repente de psiquiatra, de psicólogo o de repente algún medicamento que ya es un tratamiento individual para cada uno si presentan esos problemas. Ya estamos terminando con esta diapositiva. Evitar falsas expectativas. Si yo tengo este exceso de peso, pues no voy a pretender llegar ahí. Es difícil. Sobre todo si uno es mayor y se ha sometido a muchos regímenes previamente. Y terminamos con esta diapositiva que debería ser la base de nuestra alimentación.
alimentación que la utilizaban nuestros antepasados ya de varios siglos, y en la que la diabetes era una enfermedad muy rara. Más prevalente era la tipo 1, que tiene otra etiología, pero la tipo 2 era muy rara. El avance de la civilización, el procesamiento de los alimentos ha hecho que esto se dispare. Y esto es lo que nosotros tenemos que controlar.